Canto. Bueno, ya estamos grabando, así que buenos días a todos. Otra vez vamos a comenzar con la clase de hoy, siempre repasando lo que vimos la clase pasada. Y lo que yo vi cuando estuve preparando anoche la clase para hoy, es que vimos la clase pasada un montón de conceptos nuevos. Así que es la primera vez, creo, en el semestre que la diapositiva de repaso son dos diapositivas de repaso. Porque tiene un montón de cositas para poner y un montón de cositas verdes para poner. Porque bueno, al cambiar el foco de los temas hay muchos conceptos nuevos, muchas terminologías nuevas. Así que vamos a hacer un gran repaso, calculo, en estos primeros minutos. Cualquier duda que tengan, pregunten. Porque, de vuelta, si no han entendido cosas de la clase del viernes, hoy les va a costar el doble. Y si no entienden hoy, el miércoles que viene les va a costar el doble. Entonces traten de ir siguiendo las clases y no quedarse con las dudas, sino preguntando. Aprovechen que son poquitos, pueden preguntar. ¿Qué vimos la clase pasada? Primero vimos que les conté yo qué es la memory wall, la pared de la memoria, que es a la larga un gran limitante en la arquitectura de computadoras, junto con el power wall, que les había contado en el tema 2, y que después también vamos a retomar. La memory wall es la brecha que hay entre la performance de los procesadores y la performance de la memoria principal. Es una cuestión que cambió un poco la forma de diseñar los procesadores, porque es una brecha que es en principio insalvable. Había que buscar una manera de sí o sí mejorar eso y cambiar los diseños de cómo se estaban haciendo las cosas para tratar de superar esta limitación. La limitación implica que los fallos, o sea, cuando la memoria tenía un problema y había que ir a buscar un dato en memoria, tenía un enorme impacto en el CPI promedio. Nosotros vimos un ejemplo simple, pero en realidad ese ejemplo se puede complicar eh, tanto como uno quiera, y a la larga el impacto que tiene la memoria en en el CPI promedio es altísimo, porque la memoria es mucho más lenta que los procesadores. Entonces, vemos que el cálculo del CPI es similar a lo que hemos visto con riesgos. O sea, es el CPI que teníamos ideal, le tenemos que sumar cuántas paradas se agregan por instrucción por culpa de la memoria, por culpa de problemas en la memoria y que las memorias ya no son ideales. Entonces fíjense que además este CPI ideal no es solamente el CPI ideal, sino que es ya el CPI ideal con riesgos del pipeline, que hay que sumarle todos los riesgos que pueda haber y además sumarle todas las cosas de memoria. O sea, fíjense cómo van sumando cosas al CPI. La idea es que cómo hacemos para cerrar la brecha, para disminuir esa brecha entre la performance de procesador y de memoria, usamos memorias cachés. Los cachés son memorias rápidas, que tienen un alto costo, un alto consumo de potencia, pero son imprescindibles. Porque si no fuera por los cachés, los procesadores de hoy en día no tuvieran ni cerca la performance que tienen. O sea, ni sería por asomo podríamos hacer las cosas que podemos hacer hoy en día, o de la manera en la que las podemos hacer hoy en día. Entonces, los cachés son una parte fundamental, pero en general es un componente de todo lo que es una jerarquía de memoria. La jerarquía de memoria es una manera de estructurar todas las memorias, ya vamos a ver que son varias, para brindar al usuario la ilusión de que tiene una memoria que es rápida, grande y barata. En el sentido de grande porque almacena toda la información que se necesita, es rápida porque cada vez que el procesador le pide un dato, la memoria le devuelve lo más rápido posible, y barata porque por suerte no tenemos que pagar mucha plata por esa memoria. ¿Cómo se hace esa jerarquía de memoria? Se va poniendo distintos niveles en los cuales los niveles más cercanos al procesador son más rápidos, más caros y pequeños, y a medida que nos vamos alejando vamos incrementando el tamaño, disminuyendo la velocidad y disminuyendo el costo. La jerarquía de memoria funciona gracias a una idea que es clave,
que es el principio de localidad de referencia, que dice que un programa no necesita todo el tiempo todos sus datos, sino que en un determinado intervalo de tiempo corto necesita solamente una porción chica de todos sus datos. Entonces la clave es esos datos, esa porción chica la pasamos a la memoria rápida. Entonces se tiene, cuando el procesador pide un dato, lo tiene rápido. Y vamos, a medida que pasa el tiempo, vamos renovando y cambiando esos datos que maneja el procesador. El principio de localidad tiene dos variantes, la localidad temporal y la localidad espacial. La localidad temporal implica que cuando uno accede a un dato, ese dato es muy probable que sea accedido nuevamente en un determinado plazo de tiempo corto. Y la localidad espacial implica que cuando uno accede a un dato, es muy probable que los datos cercanos al que acabamos de acceder también sean accedidos en un tiempo cercano corto. Y para finalizar esta primera diapositiva de repaso, siempre les aclaro que todas las transferencias entre niveles adyacentes de la jerarquía de memorias son transferencias que se realizan de a bloques. O sea, un bloque de datos es un conjunto de datos y es la mínima unidad de transferencia entre dos niveles adyacentes de la jerarquía. Lo que nos va a quedar por ver, que ya vamos a ver bastante inclusive hoy, es qué tamaño tiene ese bloque. Pero por el momento siempre es un bloque en la mínima unidad de transferencia. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Van recordando un poco lo que vimos el viernes? Y lamentablemente hay otra diapositiva, como les dije, de repaso, en las cuales vimos, ¿qué más vimos? Vimos qué es un acierto, qué es un fallo, qué es el tiempo de acierto, qué es la tasa de fallos, y vimos qué son la penalidad por fallos. Todos conceptos que son claves para todo lo que es el tema que estamos viendo. Un acierto es cuando uno va y busca un dato en el nivel superior, en el caché, o en el nivel n, y ese dato está en ese nivel, entonces tenemos un acierto. Si no está en ese nivel n, entonces tenemos un fallo. Y ahí quiero buscarlo en el nivel n más 1. Y si está en el nivel n más 1, vamos a tener un acierto en el nivel n más 1. Y si no está en el nivel n más 1, vamos a tener un fallo en el nivel n más 1. Y quiero buscarlo en el nivel n más 2. Cuando uno tiene un acierto en el nivel n, el tiempo de hit es el tiempo total desde que uno hace una búsqueda o le pide un dato al nivel n y el nivel n devuelve el dato. Eso incluye dos tiempos, el propio tiempo de acceso de la memoria y además la determinación de si es un acierto o no. Luego tenemos, también está la tasa de aciertos, pero no es tan importante la tasa de aciertos, lo que nos interesa más es la tasa de fallos. ¿Qué es la tasa de fallos? Es la cantidad de veces que uno le pide un dato al nivel n y ese dato no está, dividido o con respecto a la cantidad total de veces que uno accede al nivel n. Entonces eso es mi tasa de fallos y es un parámetro muy importante. Y luego está la penalidad por fallo, que es cuánto es una vez que yo tengo un fallo, ya sé que tengo un fallo en el nivel n, eso implica que tengo que traer el dato del nivel siguiente. Bueno, ¿cuánto demoro yo en traer ese dato? Entonces se conoce como la penalidad por fallo, es el acceso, digamos, del nivel siguiente, pero es la penalidad por fallo del nivel n. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuántos ciclos tengo que pagar cada vez que tengo un fallo? La idea clave de la jerarquía es que el tiempo de hit sea menor o mucho menor que la penalidad en caso de fallos. Esa es la idea que mueve todo el concepto de jerarquía de memoria. Esa es la pregunta que va por un quiz. Ahora, ¿cómo hacemos para diseñar una jerarquía de memorias? Lo primero que empezamos es con una traza de memoria. ¿Qué es una traza de memoria? Es
cuando ejecutamos un programa, vamos anotando todos los accesos a memoria que tiene. Entonces una traza de memoria es dinámica, depende de la ejecución del programa, pero no tiene una relación directa con la cantidad de instrucciones, con la cantidad de ciclos, porque todas las instrucciones acceden a memoria y algunas acceden más de una vez a memoria. Entonces, la idea de la traza es que vamos anotando todos los accesos a memoria que se generan. Y vamos anotando en general dos tipos de datos, digamos, que son el tipo de acceso, o sea, anotamos un par de valores, que son el tipo de acceso y la dirección a la cual se accede. Con eso vamos generando una secuencia y esa secuencia de accesos a memoria, esa traza, es la que nos sirve para hacer benchmarking de jerarquías de memorias. O sea, dependen de la ejecución de un programa, pero es muy difícil sacarlo en base a un código como debería ser esa traza. Luego, una vez que tenemos esa secuencia de acceso a memoria, hay que buscar algún tipo de mapeo para ver cómo hacemos para ubicar e identificar un bloque de memoria, que la memoria es grande, en un caché que es chico. Entonces, de alguna manera hay que mapear todas las direcciones de memoria del espacio de direcciones de memoria del procesador a lo que sería un bloque de caché. Y lo primero que vimos una manera, vamos a ver si hoy vemos una más o dos más, de organizar ese caché, que es lo que se conoce como un caché de mapeo directo. Un caché de mapeo directo simplemente hay una correspondencia directa entre las direcciones de memoria general que genera el procesador y los bloques de caché. Entonces cada dirección de memoria se corresponde con un único bloque de caché. ¿Y cómo hacemos para identificar qué bloque le corresponde? Tomamos los bits menos significativos de la dirección de memoria como si fuera un índice. ¿Vamos? Y ahí está el concepto de índice también marcado. Y para identificar, porque hay varias direcciones que van a ser mapeadas al mismo bloque, entonces para identificar unívocamente a cada una de esas bloques distintos, digamos qué dirección está ahí, usamos todos los bits restantes de la dirección como si fuera una etiqueta, un rótulo que le pegamos al bloque para decir qué dato tiene guardado realmente. Entonces la dirección hasta ahora la descomponemos en dos campos que son etiqueta por un lado e índice por el otro. ¿Alguna pregunta con todos estos conceptos? Fíjense que llevamos casi 15 minutos de repaso de conceptos. Buenísimo. Después hemos visto un ejemplo. Y yo voy el ejemplo directamente con las conclusiones. En el ejemplo yo les mostraba cómo accedíamos a distintas palabras de memoria. Teníamos un caché chiquitito con bloques de una palabra y en el cual en cada bloque poníamos una sola palabra y veíamos que con ese acceso de esas palabras, una conclusión que sacábamos es que todos los accesos eran fallos. Y eso es un problema que lo vamos a ver un poco más adelante. Sobre todo porque, ¿cuál era el problema? El caché estaba inicialmente vacío. Entonces cuando empezábamos a acceder a las palabras, todos los accesos eran fallos. Ya vamos a ver por qué ocurre esto, cómo lo podemos solucionar, si es que se puede solucionar o no, cómo lo podemos mitigar para hacerlo menos importante. Y sí, vamos a ver si es que es importante o no. Otra cosa que vimos también es que cuando tuvimos que colocar la palabra 18, la palabra 18, la función de mapeo nos llevaba al mismo lugar donde teníamos la palabra 26. Entonces, para poner la 18, como tenemos solamente una palabra por bloque, tenemos que sacar la palabra 26. Y eso me llevaba a que, en general, las direcciones de memoria competían por un bloque de caché, porque solamente podía haber una. Entonces, si no había nadie, yo colocaba una, pero después eventualmente podía venir otra, podía haber algún tipo de competencia
se pelean las dos por la misma y yo tenía que sacar la más vieja para poder colocar la palabra más recientemente accedida. Eso es otro problema que lo vamos a ver también eh, en la clase de hoy, creo. Esas eran las conclusiones del ejemplo. ¿Se acuerdan un poco del ejemplo? De cómo ubicábamos los datos en el caché. Y además había una tercera conclusión, que es que, la que viene ahora, cada bloque de caché tenía una sola palabra. Y eso en general no es muy deseable. ¿Por qué? Porque no estamos aprovechando de ningún modo la localidad espacial. Yo les dije, es más, creo que, no sé si Matienzo había tirado una idea, o alguno había tirado una idea de que no era muy bueno traer una sola palabra, porque la idea de la localidad espacial es que si accedemos a una palabra, es muy probable que las palabras cercanas también sean accedidas. Entonces, ¿por qué si buscamos un dato, ese dato no está bien, lo vamos y lo traemos al caché, pero ¿por qué no, ya que traemos el dato al caché, traemos varios datos más? ¿No? Y de esa manera aprovechamos mejor la localidad espacial. Pero ¿cómo hacemos para traer algunos datos más? La idea de traer datos más es almacenar varias palabras en un bloque de caché. Entonces, cuando uno pide un dato particular, como decimos recién el dato 18, no traer solamente el dato 18, sino traer varios. Por ejemplo, traigamos el 18, el 19 y el 20, por decir un ejemplo así. O sería, traigamos el 16, 17, 18 y 19, supongamos. Pero ya es, en vez de traer uno, traigamos varios, ¿no? Eso sí, cada bloque tiene que tener una única etiqueta, porque la etiqueta es el rótulo justamente que nos identifica unívocamente a cada bloque, ¿no? Entonces siempre va a haber una única etiqueta por bloque. Cuando yo traigo un bloque, supongamos de la palabra 18, la palabra 18 va a estar inserta en un bloque específico. O sea, no es que yo a veces voy a traer la palabra 16, 17, 18, 19 y otras veces voy a traer 18, 19, 20 y 21. No, la palabra 18 siempre pertenece a un bloque de datos. Que vamos a ver cómo se forma ese bloque de datos, pero siempre va a ser un único bloque que va a tener una única etiqueta. ¿Está claro eso? Lo que acabo de decir. Capaz que después cuando veamos un ejemplo se va a entender un poquito más. O lo voy a terminar de confundir. Ahora, esto de tener bloques con múltiples palabras nos lleva a que en realidad ahora la dirección, que antes la descomponíamos en dos, que eran índice y etiqueta, ahora la vamos a descomponer en tres campos, que son índice, la etiqueta, y además vamos a tener un offset. Un offset que nos va a indicar la palabra dentro del bloque. ¿Cuántas palabras tenemos dentro del bloque? Porque ahora los bloques almacenan múltiples palabras, ¿no? Y para ese offset vamos a usar lo que son los bits menos significativos. Y ustedes me dicen, bueno, pero un momento, los bits menos significativos se usaban para el índice. Bueno, los vamos a correr al índice ahora. Entonces vamos a tener los m bits menos significativos para el offset y los n bits siguientes menos significativos para el índice. Y todos los que quedan van a ser la etiqueta. Después, dentro de dos diapositivas tenemos un dibujito. O dibujazo en realidad, pero bueno. ¿Me siguen con la idea de descomponer la dirección en tres bloques, en tres campos? Etiqueta, índice y offset. Bueno, vamos a ver. Primero, una diferenciación de lo que es el offset de bloque contra el offset de byte, porque hay distintos no criterios, distintas formas de verlo, el offset, que todas apuntan al mismo lugar, pero suelen marearse bastante los estudiantes cuando lo ven por primera vez
hasta que realmente les queda claro y lo entienden. Entonces por eso va una aclaración. Después vamos a ver un ejemplo y después vamos a ver un dibujo. ¿Qué es el offset de bloque y el offset de byte? La idea es que los bits menos significativos de la dirección se usan como offset, como un desplazamiento. Es desplazamiento de dentro del bloque, ¿no? Porque el bloque ahora admite múltiples palabras. Pero el direccionamiento de memoria siempre es de a bytes, ¿no? Y una palabra típicamente es de 32 bits, que son 4 bytes. Pero a veces puede ser más, puede ser de 64 bits o puede ser menor también. Entonces, el tema es que cuando consideramos el offset nosotros, también debemos incluir un offset de byte. ¿Por qué? Porque se debe permitir el direccionamiento a los bytes individuales de una palabra. Entonces nosotros tenemos un bloque con varias palabras, pero esas palabras a su vez están compuestas por varios bytes. ¿Se entiende? Entonces como que tenemos un offset de palabras dentro del bloque y un offset de bytes dentro de cada palabra. Entonces el desplazamiento total es el desplazamiento de la cantidad de palabras dentro del bloque y bytes dentro de la palabra. Entonces, si yo tengo un bloque de 16 bytes, mi bloque de calle ahora es un bloque de 16 bytes. Es para yo poder eh, distinguir 16 bytes dentro del bloque, necesito 4 bits de offset. ¿Está claro eso? Porque con esos 4 bits me sirve para distinguir los distintos 16 bytes. Ahora, esos 16 bytes pueden ser, por ejemplo, 16 palabras de un byte. En el caso de que yo tenga palabras de un byte, voy a tener 16 palabras dentro del bloque. ¿Entiende? En ese caso yo voy a decir que tengo 4 bits para offset de bloque y ningún bit para offset de byte, porque tengo palabras de un byte. ¿Se entiende? Entonces el bloque es de 16 bytes, yo tengo 4 bits de offset de bloque, 0 bits de offset de byte, 4 bits en totales para todo el offset. ¿Se entiende el primer renglón? O puedo decir que tengo palabras de 2 bytes, palabras de 16 bits. Y en ese caso voy a almacenar en 16 bytes 8 palabras. Entonces yo voy a necesitar como que tuviera 3 bits para el offset de bloque, porque tengo 8 palabras por bloque, y un bit para el offset de byte, porque tengo palabras de 2 bytes. Pero fíjense cómo así puedo tener también 4 palabras de 4 bytes, 2 palabras de 8 bytes, o puedo tener una única palabra de 16 bytes. Entonces, acá vemos que, primero, es importante cuando uno va a determinar los accesos al caché y todo lo demás, cuánto es el tamaño de la palabra. ¿Tá? Porque no es lo mismo acceder a palabras a bytes, digamos de 1 byte, o palabras de 4 bytes que son de 32 bits, o palabras de 16 bytes. ¿Estamos? Pero de todas maneras, fíjense que además de saber cuánto es el tamaño de la palabra, cuando uno tiene fijo el tamaño del bloque, el offset general es fijo también. O sea, si yo tengo un bloque de 16 bytes, necesito 4 bits para el offset. No importa cuánto es el tamaño de la palabra, porque el tamaño de la palabra me va a decir en general cuántas palabras voy a tener. Pero si el bloque es de 16 bytes, yo necesito 4 bits en total. ¿Se entiende? Ya sea que los bits sean 2 para una cosa y 2 para la otra, 4 para una cosa y ninguno para la otra. Pero en total siempre voy a necesitar 4 bits, porque el bloque es de 16 bytes. ¿Se entendió un poquito? Para ver si entendieron y vamos bien hasta acá, vamos con un ejemplo. Y el ejemplo está lleno de preguntas a ver qué contestan ustedes. Acá tienen que hacer algunos cálculos y que vayan abriendo la calculadora en la computadora o sacando una calculadora a mano. Supongamos que tenemos un caché de mapeo directo que tiene en total 64 bloques. ¿Vamos? Y cada bloque es de 16 bytes.
Imagínense una tabla que tiene 64 líneas y cada línea, cada renglón tiene 16 bytes de ancho. Estamos en la manera más fácil de visualizar un caché de mapeo directo. Primera pregunta, ¿qué tamaño tiene el caché? A ver si alguno sabe. Imagínense una tabla que tiene 64 filas, 64 renglones. Cada renglón de esos tiene 16 bytes de ancho. Entonces el tamaño, como dicen Gonzalo, Santiago y Rosalba, todos coinciden en que va a ser 64 por 16. ¿Cuánto es 64 por 16? Gonzalo se juega y dice 1024. Y creo que sí, porque 64 es 2 a la 6, 16 es 2 a la 4, entonces 2 a la 6 por 2 a la 4 es 2 a la 10, que es 1024. O sea, bien por Gonzalo, Santiago y Rosalba. ¿Está entendido para todos por qué el caché tiene 1024 bytes de tamaño? O sea, tiene un caché de 1K de tamaño, 1 kilobyte. Los Benjamines, Enzo, los otros Santiagos. Bueno, supongamos ahora que tenemos las direcciones en total, las direcciones que genera el procesador son direcciones de 32 bits. Y las palabras del procesador son palabras de 4 bytes, como venimos trabajando casi siempre. ¿Vamos? Entonces, primera pregunta. ¿Cuántos bits necesitamos para el offset? A ver si Matías, en vez de hacerle bullying a Faciano, me dice cuántos bits necesitan para el offset. Santiago y Gonzalo dicen 5. Matías también dice 5 bits, más con un poco de duda. A ver, alguno, si se anima. ¿Por qué 5 bits? Por Ninguno el de los... tamaño por el tamaño de los bloques. Gonzalo dice por el tamaño del bloque. ¿El tamaño del bloque de cuánto es? Es de 16 bytes. Si vos tenés 16 bytes, ¿cuántos bits necesitas para poder direccionar 16 bytes diferentes? Tenés que hacer el logaritmo base 2 de 16. 16 es 2 a la 4. Entonces, eh, el, el logaritmo base 2 de 2 a la 4 es 4, como dice Rosalba. Entonces dice, o sea, Santiago dice, yo hice con el de abajo. ¿Con cuál de abajo? Primero, las direcciones son de 32 bits. Vamos, o sea, estos no son bytes. Después las palabras son de 4 bytes, o sea, de 32 bits también. Pero los bits necesarios para el offset, vamos a la anterior, dependen de el tamaño del bloque. Un bloque de 16 bytes necesita 4 bits para el offset, independientemente de cuánto sea el tamaño de la palabra. Siempre, si el bloque es de 16 bytes, va a necesitar 4 bits. ¿Ven cómo les hice pisar el palito? Y cómo es... Ojo, les hago pisar el palito porque este concepto del offset y del tamaño del bloque, normalmente todo el mundo pisa el palito. O sea, lo raro es Rosalba que contestó bien, que tampoco es tan raro, digamos. Pero, pero eso normalmente todos los alumnos cuando empiezan a ver estos temas, todos pisan el palito. Entonces, como el bloque acá es de 16 bytes, necesitamos 4 bits para el offset. Ahora, la pregunta que yo les hago, ¿cuántas palabras tiene ese bloque? Fíjense, cada palabra
es de 4 bytes. Entonces, si el bloque es de 16 bytes, tiene 4 palabras. Eso, volviendo a la diapositiva anterior, significa que yo voy a tener 4 palabras de 4 bytes. Los 4 bits que yo necesito van a ser 2 bits para identificar cuál palabra es dentro del bloque y 2 bits para identificar cuál byte dentro de cada palabra. ¿Se entiende? Fíjense que todo es aritmética y cuesta al principio, pero después espero que salgan andando. Vamos con otra pregunta. ¿Cuántos bits necesitamos para el índice? Y acá la pista está de vuelta en la estructura del caché. Es un caché de mapeo directo de 64 bloques en total, con bloques de 16 bytes. Entonces, el tamaño del bloque me dice cuánto es el offset. Y la cantidad de bloques me va a determinar el índice. Entonces en el chat ya Valentina, Gonzalo, Rosalba me dice que necesitan 6 bits. ¿Estamos? ¿Por qué 6 bits? Porque tengo 64 bloques. Entonces tengo que hacer el logaritmo base 2 de 64. ¿Por qué dice Matienzo dice en el chat, eran 10 bits en total? Entonces si son 4 la primera parte, serán 6 ahora. ¿Por qué? ¿De dónde saca que son 10 bits en total, Benjamín? No digo que no lo sean. Pregunto de dónde saca. Ah, por los 1024. Bueno, bien, muy buena observación además de eso. Pero estrictamente el índice se lo saca de la cantidad de bloques. Tenemos 64 bloques, entonces necesitamos 6 bits para el índice. ¿Está claro para todos cuántos bits necesitamos para el offset y cuántos bits necesitamos para el índice? La observación de Matienzo es buena y viene ahora. En realidad no ahora, dentro de un ratito, pero ya casi. Ahora la pregunta que sigue es, ¿cuántos bits quedan para la etiqueta? Entonces, a ver quién se anima, antes que les dé yo la respuesta. Y Santiago dice 22, Rosalba también, Valentina también, y es correcto. ¿Cómo hacen para sacar que quedan 22? Primero es a la cantidad de bits que tienen en total las direcciones, que son 32, le restan los bits menos significativos, que son para el offset, le restan los que quedan para el índice, y todo el resto es etiqueta. Entonces 32 menos 4 menos 6 quedan 22 bits para la etiqueta. ¿Se entiende? ¿Está claro? Y ahora viene una pregunta difícil. Supongamos que yo quiero acceder a la palabra 300. ¿A qué bloque va? Y eso es difícil de calcular porque hay que hacer dos cálculos. Primer cálculo, hay que averiguar a qué bloque corresponde la palabra 300. ¿Por qué? Porque cada bloque tiene 4 palabras. ¿Ven dónde está? Como por el bloque es de 16 bytes, las palabras son de 4 bytes, entonces cada bloque tiene 4 palabras. Entonces la palabra 300 no es que va a ir a cualquier lugar, sino que el primer bloque va a tener las palabras 0, 1, 2 y 3. El segundo bloque va a tener las palabras 4, 5, 6 y 7. El tercer bloque va a tener las palabras 8, 9, 10 y 11. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces la palabra 300, ¿a qué bloque va? ¿Y en qué lugar le toca? ¿De qué bloque? ¿Se entiende? Se va a ir en un lugar específico de un bloque específico. Entonces, para no seguir con la secuencia de 0, 1, 2, 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, lo que hacemos es dividir en 4. Porque en cada bloque de memoria entran 4, cada bloque de caché entran 4 palabras. Entonces la palabra 300 va a ir, digamos, va a corresponder al bloque 75. El bloque 75 va a tener, eso es un div, una división entera en realidad, no la barrita, porque la 300, la 301, la 302 y la 303, todas van a ir a parar al bloque 75. ¿Se entiende? Pero ahora el caché tiene en total 64 bloques. O sea que no existe en el caché el bloque 75. Entonces, ¿a qué bloque de caché? ¿Dónde ubico en el caché el bloque 75? Y para eso sí hago la operación módulo, como hacíamos en el ejemplo anterior, que hacíamos módulo 8, ahora tengo que hacer módulo 64. ¿Por qué tengo que hacer módulo 64? Porque el caché tiene 64 bloques. Entonces, si yo dibujara los 64 bloques del caché, la palabra 300 va a parar al bloque 11 del caché. Y en ese bloque, cuando yo traiga la palabra 300, voy a traer también la palabra 300, 301, 302 y 303. Es importantísimo que entiendan todo esto que estoy diciendo. Y bien, Rosalba ahí me dice en el chat, no entendí lo último. ¿Cuál cosa del último? ¿Lo de por qué va al bloque 11? Porque esta parte, donde hacemos el módulo, es lo mismo que hacíamos con el ejemplo anterior. Lo que pasa es que en el ejemplo anterior, cuando accedemos a la palabra 18, por ejemplo, ¿te acuerdas que sacábamos los bits menos significativos y ubicábamos en qué bloque iba? Y ahí hacíamos el módulo. Entonces decíamos el primer bloque, porque decimos la primera palabra, porque eran palabras de un bloque. Entonces decimos el primer bloque de memoria va al primer bloque de caché. El segundo bloque de memoria va al segundo bloque de caché. Y así sucesivamente hasta que llenásemos todos los bloques de caché. Como el caché es más chico, tenemos que volver a repetir y el bloque 65 en este caso vuelve al primer bloque de memoria, al primer bloque de caché. El bloque 66 de la memoria va a parar al segundo bloque de caché. El 67 al tercer bloque de caché, etc. Entonces siempre, para saber en qué bloque ubicamos, tenemos que utilizar la operación módulo, que es el resto de la división entera entre el número del bloque y la cantidad de bloques. Esta operación es lo mismo que habíamos visto en el ejemplo de la clase pasada. La diferencia está en que en la clase pasada teníamos la cantidad de bloques acá, pero no teníamos el número de bloques, sino teníamos el número de palabras. ¿Por qué? Porque eran bloques de una sola palabra. Entonces yo les decía, antes era, supongamos, un 26 módulo 8 iba a parar a un determinado bloque. Y el 18 módulo 8 iba a parar al mismo bloque. ¿Se acuerdan? Ahora lo que hacemos es, a las direcciones, las dividimos primero y después con ese número es el que hacemos el módulo. ¿Por qué hacemos este paso antes? Porque los bloques son de múltiples palabras. ¿Seguro que se entiende un poco más ahora? Rosalo dice que ahora sí. El dibujo ya viene, Gonzalo. Ya viene. Aguanta un poquitito más. Pero es importante, insisto, esto lo van a hacer un montón de veces. Es más, ya pueden empezar con esto de que le estoy diciendo ahora, ya pueden empezar a trabajar con, creo que el ejercicio 1 o los 2 primeros del laboratorio. Porque son sobre aritmética de direcciones que es fundamental.
tengo una pregunta más para hacerles y después viene el dibujo. ¿Qué pasa si mantenemos el tamaño total o qué cambia si mantenemos el tamaño total del caché, pero en realidad ahora aumentamos el tamaño del bloque a 32 bytes? O sea, yo voy a tener un caché de mapeo directo con el mismo tamaño total, pero los bloques son de 16 bytes. Entonces, primera pregunta, ¿qué tamaño tiene el caché? Fácil. Santiago ya se va adelantando un poco y dice, los bits para la etiqueta me queda uno menos, me queda 21. Bueno, puede ser, ya vamos a llegar. Por eso, vamos con las preguntas, vamos a repasar las preguntas y vamos fácil. ¿Qué tamaño tiene el caché? Va a ser el mismo, va a ser 1024 bytes, porque dice el tamaño lo mantenemos igual. Pero si ahora cambiamos el tamaño del bloque, lo hacemos en vez de bloque de 16 bytes, hacemos un bloque de 32 bytes y mantenemos el mismo tamaño, ¿qué es lo que significa? Que lo que hemos hecho es disminuir la cantidad de bloques. O sea, en vez de tener 64 bloques de 16 bytes, ahora, si mantenemos fijo el tamaño, tenemos la mitad de bloques del doble de tamaño. Entonces vamos a tener 32 bloques de 32 bytes. ¿Está claro eso para todos? Entonces, fíjense, ¿cuántos bits vamos a necesitar para el offset? Si antes necesitábamos 4, ahora ¿cuántos bits necesitamos? 5 bits, porque son el logaritmo base 2 de 32. Entonces, antes teníamos 64 bloques, ahora tenemos la mitad de bloques, tenemos 32 bloques. ¿Cuántos bits necesitamos para el índice? Van a ser 5 también. ¿Está claro? Entonces, ¿cuántos bits me van a quedar para la etiqueta? Rosalba dice los mismos que antes. Y Santiago Latina había dicho que tenía un bit menos para la etiqueta. Y en realidad, fíjense que no, son los mismos. Y ahí va lo que ahora viene, digamos, ahora puedo meter el comentario que había hecho Matienzo hace un rato, que es que él se había quedado con que el tamaño era de 1024, entonces tenía 10 bits. Y había dicho, si necesitábamos 4 para el offset, eran 6 para el índice. Fíjense cómo ahora eso es lo mismo, eso es muy importante, digamos, una conclusión importante para este ejemplo. Si yo mantengo el tamaño total y aumento el tamaño del bloque, la suma de offset más índice se mantiene igual, que es lo que decía Matienzo, estaba adelantado Matienzo recién, porque la suma del offset y el índice me va a dar un indicio del tamaño del caché. O en este caso, digamos, me da el tamaño del caché. ¿Estamos? Todos los bits necesarios, que son los menos significativos, el offset y el índice, la suma de los dos me da el tamaño del caché. Entonces, si yo mantengo el tamaño total, la cantidad de bits necesarios para offset más índice son siempre la misma. Lo que va a cambiar va a ser que voy a tener más bits para el offset y menos para el índice, o más bits para el índice y menos para el offset, según cómo organizo yo ese caché de mapeo directo. ¿Se entiende? Fíjense que si me entendieron eso que dije al final, el caso base, digamos, cuando tenemos bloques de un byte o bloques de una palabra, o bloques de un byte eventualmente, es con el offset. No necesito bits para el offset, entonces todos los bits son para el índice. Y este es lo que veníamos viendo en los ejemplos anteriores antes de ver bloques de múltiples bytes, donde todos los bits menos significativos
se utilizaban para el índice. ¿Preguntas? Ahora, para el deleite de Gonzalo, que viene pidiendo un dibujo, yo no sé si él está seguro de lo que estaba pidiendo, va el dibujito de cómo sería un caché de mapeo directo con bloques de más de una palabra, o más de un byte en realidad. ¿Y qué es lo que les muestro acá? Hay varias cosas que ver, lo tomo con calma, después de este dibujo hacemos un recreo. Lo que tenemos arriba es una dirección de 32 bits, en la cual simplemente lo que se muestra son los campos en cómo se descompone esa dirección de 32 bits, ¿no? Después la vamos a analizar bien a cada uno de los campos, no se preocupen. Pero básicamente tenemos el offset de byte, que acá son 2 bits, el 0 y el 1. Eso implica que, esto es un caso de, si no me equivoco, si no es RISC-V le pegan el palo, pero como tenemos dos offset de byte acá, nos implica que son palabras de 4 bytes, o sea, de palabras de 32 bits, como sería en el caso de RBs 32i. Acá tenemos el offset de bloque, son 4 bits, significa que tenemos 16 palabras dentro de el bloque. Luego tenemos 8 bits para el índice y nos quedan 18 bits restantes para la etiqueta. ¿Está? Acá abajo ustedes ven más o menos cómo sería la estructura de ese caché, que ya vamos a poner, les voy a mostrar cómo sería, les voy a ir explicando paso a paso. Pero vamos un poquito. Tenemos acá un offset de byte de 2 bits, entonces son palabras de 4 bytes. Un offset de bloque de 4 bits significa que tenemos, les dije, 16 palabras dentro del bloque. ¿Estamos? Entonces ahora, si tenemos en total acá son 4 bits de offset de bloque, 2 bits de offset de byte. ¿Cuánto tenemos en total? Serían, que me parece algo raro, pero bueno, porque no me está coincidiendo, parece que tengo un byte, un bit de offset, pero bueno, si yo digo que tengo 6 bits en total para el offset, yo debería tener bloques de 64 bytes. ¿No? Porque estos son 6, estos son 8, son 14, entonces por eso me quedan 18 acá. Lo que me parece raro es porque tengo datos de cada bloquecito de estos son bloques de... Ah, ya entiendo, ya sé por qué. Y estoy equivocado yo. Estaba interpretando mal yo el dibujo. Perdón, vamos a vuelta. Estos son bytes el offset de byte, 2 bits, porque son bloques de, perdón, palabras de 32 bits. Por eso, cada una de estas entradas es de 32 bits. Cada una de estas columnitas es una palabra y es de 32 bits. Con este offset de bloque, yo puedo seleccionar la palabra de dentro del bloque. Entonces, con estos 4 de acá, fíjense, lo que hago es controlar un multiplexor. Y el multiplexor me va a controlar las 16 palabras que tiene el bloque. Estas son 16 palabras de 32 bits cada una, lo que está conformado mi caché. ¿Estamos? Cada bloque, digamos. Cada bloque tiene 16 palabras de 4 bytes. Luego tengo 8 bits de índice. Entonces, si tengo 8 bits de índice, voy a tener lo que dice acá, 256 entradas. ¿Ven acá? Y fíjense que en total, acá me dice que el ancho total del caché son 512 bits. 512 bits son
dividido 4, ¿cuánto sería? 512 dividido 2 son 256, dividido 2 son 128. ¿Serían 128 o no? ¿Por qué son 512 bits? Bueno, después revisamos este numerito. Pero son acá 16 palabras seguro de 4 bytes. Deberían ser 64 bytes. Ah, claro, te necesito que divide en 8. No es dividir en 4, eso es pasar de bits a bytes, es dividir en 8. Entonces 512 bits son 64 bytes en total el ancho de cada bloque. Y esos son los 64 bytes porque también tengo 2 bits acá, 4 bits acá, son 6 bits en total. Entonces el ancho total del bloque es de 64 bytes, que es lo mismo que 512 bits. Ahora me van cerrando los números. ¿Se perdieron ustedes o van bien? ¿Puedes repetir la última cuenta que hice? Sí, por supuesto. Acá me dice que el ancho total de datos es de 512 bits. ¿Estamos? 512 bits, cuando lo pasamos a bytes, hay que dividir en 8. Yo recién dije mal. Entonces 512 dividido en 8 es 256 dividido en 4, 128 dividido en 2, 64. Entonces 512 bits son 64 bytes. Este es el ancho del bloque. ¿Estamos? Y ese 64 bytes se corresponde con lo que habíamos dicho nosotros de 2 a la 6, que es 64. Y esos 64 bytes, que es el ancho del bloque, está compuesto de 16 palabras de 4 bytes cada una. Entonces, como acá yo tengo 2 bits, significa que las palabras son de 4 bytes, 32 bits. Como acá yo tengo 4 bits de offset de bloque, significa que tengo 16 palabras y estos 4 bits se usan para controlar un multiplexor que va a tener 16 entradas que se va a encargar de definir cuál de las 16 palabras es la que le vamos a devolver al procesador. Cuál es la que yo estoy buscando realmente. Y esto es el ancho total del bloque, tiene 64 bytes divididos en 16 palabras de 4 bytes. ¿Estamos bien hasta ahí? Asumé. Luego, yo les dije que tenemos 8 bits de índice. Entonces, los 8 bits de índice me van a dar la cantidad de bloques que vamos a tener. Me van a dar la cantidad de renglones, la cantidad de filas de mi tabla. Entonces, acá simple, con 8 bits, yo puedo direccionar 256 entradas en total. Entonces ahora este calle que está dibujado acá, les pregunto, si tengo 256 bloques y cada bloque es de 16, no, perdón, de 64 bytes, ¿qué tamaño total tiene este calle? Gonzalo dice 4096 bytes. Yo digo que tiene 8, 10, 14. 2 a la 14 es, para mí es 16K. A ver, ¿hay algún tercero que hace desempata entre lo que digo yo y lo que dice Gonzalo? Gonzalo ya se tira para atrás. Rosalba desempata y dice que son 16K. Hay que multiplicar 256 por 64.
Entonces, fíjense que es un caché de 16K, ya va pareciendo un poquito más real. ¿Cómo hice yo para ver el tamaño total? Usé el truco de Matienzo, lo bauticemos así. Vi cuántos bits tenía para el offset, 8. Cuántos bits tenía para el offset en total, eran 6. Para el índice 8, o sea, en total tenía 14. 6 más 8, 14. 2 a la 14 me da el tamaño total del caché. El método Matienzo. ¿Me siguen hasta acá? No, en un teorema de Matienzo sería una pregunta muy fácil para el parcial. Y ahora vamos con la última parte del dibujo. Si yo tengo 14 bits para todo lo que es offset más índice, que es la estructura del tamaño del caché, me quedan, de los 32 de las direcciones, me quedan 18 bits para la etiqueta. Entonces fíjense, y esto es una extensión de lo que habíamos hecho en el dibujito del ejemplo anterior. Por cada bloque de caché tengo una etiqueta. Esa etiqueta es de 18 bits de ancho. ¿Estamos? Y además por cada bloque le agrego un bit de validez. ¿Estamos? Entonces, ustedes en el ejemplo anterior era un ejemplo sencillísimo donde eh, tenían una palabra por bloque, esa palabra era de un byte, o sea, tenían un solo byte, más la etiqueta, más el índice, más el bit de validez. Entonces, acá tienen bloques de múltiples palabras, cada uno con una etiqueta y con un bit de validez. Sí, ¿alguien me decía una pregunta? Que yo, si puedes repetir para qué era el bit de validez. El bit de validez era para indicar cuando un determinado bloque tenía datos que eran válidos o no, porque vos podías tener datos vacíos, tenías un bloque vacío sin datos, entonces para saber cuándo realmente tenías un dato o no, le ponías también un bit de validez. Y en la etiqueta grababas cuál era el rótulo, digamos, de ese bloque. El bit de validez te sirve para diferenciar cuando algo no tenía datos de cuando tenía datos válidos. ¿Se acuerdan ahora? Entonces fíjense de vuelta que siempre es un bit de validez y una etiqueta por bloque, por cada renglón. ¿Vamos? Y esta etiqueta digamos, cuando ustedes graban algo en el bloque, graban los 18 bits más significativos de la dirección. Entonces, cuando van a acceder a un dato, ¿cómo hacen para saber si es un hit en un caché de mapeo directo? Lo que hacen es con el índice determinan el bloque. ¿Estamos? Y lo que hacen es, ahí buscan la etiqueta correspondiente a ese bloque y la comparan con la etiqueta que viene en la dirección. Entonces, si el bit de validez está activo, significa que tengo un dato válido acá, y, lo cual tengo que poner una compuerta AND, la etiqueta que yo estoy accediendo con mi dirección es igual a la etiqueta que tengo guardada en el caché, eso significa que yo estoy accediendo, o sea, que tengo guardado en el caché el bloque al cual estoy accediendo. Y de esa manera significa que tengo un acierto. Este es el hit. Entonces tengo un acierto cuando accedo con el índice a un bloque. Y en ese bloque me fijo que el bit de validez esté activo y la etiqueta que tengo guardada en ese bloque de caché es igual a la etiqueta con la que estoy accediendo ahora. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces tengo un acierto. Y si tengo un acierto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agarrar el offset y elegir cuál es la palabra o sea, con este multiplexor selecciono cuál es el dato que le voy a devolver al procesador. Entonces en este dibujo vimos estructura del caché en mapeo directo. Por un lado, cómo es la descomposición de direcciones
para un caché de mapeo directo con bloques de múltiples palabras. Y además, cómo se hace la determinación de un acierto y se devuelven datos al procesador. Todo en un solo dibujo. Lo cual es lo más probable que nadie haya entendido nada, así que les voy a dejar el dibujo ahí para que ustedes lo mediten mientras hacemos un recreo. Pero antes del recreo voy a preguntar si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Santiago me dice, o sea que cada vez que leemos una instrucción hace eso. Sí, digamos, esto va a ser no necesariamente cada vez que leas una instrucción, sino cada acceso a memoria. Cada acceso a memoria, cuando vos entregues a la memoria, a tus cachés, una dirección, ¿te acordás? Ya sea para leer, para hacer el fetch de una instrucción, o para hacer un load o un store en la memoria de datos, cada vez que vos entregas una dirección, esa dirección se va a descomponer en esos campos. Si es que son cachés de mapeo directo. ¿No? Y de ahí vas a tener tu memoria, en realidad, se va a descomponer, se va a organizar de esta manera. Y vos vas a ver si tenés un acierto o no, comparando la etiqueta y el bit de validez, y después vas a ver si vas a tener un dato o no, según está grabado así en el caché o no. Y si vos no tenés un dato acá y lo tenés que traer de la memoria principal, cuando vos busques un dato, en realidad vas a grabar todo el bloque con las 4 palabras. Y lo vas a guardar la etiqueta, vas a actualizar el bit de validez y lo vas a tener listo para la próxima. Si es que hay una próxima. Que por el principio de localidad debería haber. Eso se hace cada acceso a memoria en el caché. Lo que antes era una memoria ideal mágica, que vos les dabas una dirección, esperabas un cierto tiempo y te devuelve un dato, ahora estás viendo cómo se hace. Y cómo se hace si tenés un acierto. O sea, la manera más fácil. Si tenés un fallo, mágicamente se va a cargar. Esa otra magia la vamos a ir viendo más adelante. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entre los 15 a 20 minutos de repaso y el atormentamiento que les hice con los bloques de múltiples palabras, y con los dibujos, y los ejemplos, y los cálculos de aritmética, están para ir a tomar un café y un recreo. Sí, complicado el chiste de Matienzo. Eh, pero hacemos un recreo, son las 9:09, vamos hasta las 9:20, 10 minutitos. ¿Parece? Ya han perdido ustedes un minutito. Les dejo el dibujito. No les dejé el dibujito. No les dejé el dibujito, pero hacemos un mini recreito y nos vemos en 10 minutos.
Yo aviso por las dudas que ya estoy de vuelta. Tienen todavía un par de minutitos más, pero si alguno quiere preguntar algo o sacarse alguna duda que ahora estuvo repasando en el recreo. ¿Ya volvieron? ¿O estoy solo en la madrugada? Valentina dice que está bien, Valentina. Solo todavía tiene sueño. Y con todo lo que hemos visto recién, no ayuda, digo. Los Benjamines están, los Santiagos, Sí, profe. un Benjamín, ningún Santiago. Bien, Matías, bien ahí que estoy haciendo el aguante. Bueno, vamos a empezar un poquito con el cronograma, que por suerte es fácil. Hoy seguimos con tema 11. El miércoles también vamos a seguir con el tema 11. El miércoles ya saben que no tienen clase práctica. Sí, el laboratorio 2 ya está publicado, se rinde la semana que viene, pero como les digo, no sé que no son muy fanáticos de ir ganando tiempo, pero con lo que ya hemos empezado a ver hoy, así un poco, ya pueden tratar de hacer eh, el ejercicio uno o parte del ejercicio uno y mitad del 2, una cosa así. Ya pueden ir avanzando con esos puntitos como para ir ganando un poco de tiempo. Y a su vez, no solamente van ganando tiempo para el laboratorio, sino que los ayuda a afianzar un poco estos conceptos. Entonces, ya empiezan a familiarizarse, lean la guía de uso del simulador, empiezan a probar con el simulador y de esa manera ya empiezan quizá los ayude a comprender mejor un poco todos los temas que estamos viendo. Matienzo dice que no es que no les guste ganar tiempo, sino que están atrasados todo el tiempo, no alcanzan las horas del día para hacer todo lo que les pedimos los malditos docentes en la facultad. Pero en realidad es cuestión de darse maña. Van a ver que hay cosas peores, sin duda. Bien, profesor lo dice, saca de contexto mis palabras y después cuando un profesor ve el video ya no aprueba. Gracias, Claro, profe. por nada.
Este, sí, sí hay cosas mucho peores, Santiago. No, no hace mucho tiempo que terminó el recreo, a las y 20. La Santiago dice que tardó el café, sí, son 22, 2 minutos más de demora tenés, no hay problema. El viernes vamos a seguir con el tema 11, que es un tema largo, pero si con un poco de suerte y viento a favor, capaz empezamos a ver el tema 12, ¿no? Lo que no está puesto en el programa, pero es como para que lo vayan pensando también, es qué ideas tienen para hacer, y no quiero respuestas ahora, quiero que la piensen. ¿Qué hacemos con el lunes de la semana que viene? Que normalmente estaba planificado no dar clases, porque era feriado, íbamos a tomarlo para descansar o ponerse al día, en el caso de los que están atrasados, y no habría problema, yo en principio no tengo problema, o está la posibilidad de dar clase y va a ser una clase más ahora, va a ser una clase menos después, y capaz que después, cuando esté más apretado con parciales, con ese tipo de cosas, podemos sacar una clase. Entonces no les voy a dar, no quiero que me respondan ahora, piénsenlo, tenemos hasta el miércoles, hasta el viernes para definir. En principio está programado un feriado, porque así era hasta la semana pasada. Es más, este gobierno capaz que el domingo, el viernes dice una cosa, el domingo dice otra. Eh, pero la idea es que si quieren podemos no tener clase el lunes que viene, o si quieren podemos ir ganando una clase para en algún momento nos la cobramos. Eso piénsenlo. ¿Estamos? Insisto, no quiero respuestas ahora. Vayan en el grupo de WhatsApp considerando ventaja y desventaja y después vemos. Tenemos una semana, casi una semana entera para discutir. Bueno, seguimos. ¿Estamos todos? ¿Preguntas sobre el cronograma, sobre el caché de mapeo directo, sobre el tamaño del bloque? ¿Nada? ¿Avanzo nomás? Avancemos nomás. Vamos a hacer algunas consideraciones adicionales sobre el tamaño del bloque. Tener bloques más grandes, como dice ahí, nos sirve para aprovechar mejor la localidad espacial. Y eso nos reduce la tasa de fallos. ¿Está claro? Porque supongamos, en el ejemplo recién, nosotros accedíamos o pedíamos la palabra 300. Entonces, en ese caso eran bloques de 4 palabras. Traemos la palabra 300, la 301, la 302 y la 303. Vamos a cuando teníamos el fallo por no tener la palabra 300, traíamos la palabra 300, la 301, la 302, la 303. Si después resulta que yo pido la palabra 301, ya voy a tener un acierto. Entonces ya, en vez de que sea un nuevo fallo, va a ser un acierto. Si después pido la 302, voy a tener un acierto. Si después pido la 303, voy a tener un acierto. Entonces, si hago accesos secuenciales, supongamos, ya tuve 3 aciertos por un fallo, digamos. Lo que podrían ser 4 fallos, se hicieron un solo fallo y 3 aciertos. Entonces, tener bloques más grandes aprovecha la localidad espacial. ¿Está claro ese concepto para todos y reduce la cantidad de fallos? Bien. Sin embargo, hay unas pequeñas observaciones. Si yo aumento el tamaño del bloque manteniendo fijo el tamaño total, me disminuye la cantidad de bloques. Eso es lo que hemos visto, ¿se acuerdan en el ejemplo? Y el tema es que tener menos bloques me genera que tenga menos localidad temporal y me aumenta la tasa de fallos. ¿Se entiende eso? Porque menos bloques me implica que puedo almacenar
O sea, que cuando yo vaya, no es que pueda almacenar menos datos, porque el tamaño es el tamaño total, pero menos bloques me va a decir que va a haber más posibilidades de que haya más competencias entre los distintos bloques. ¿Se acuerdan ese cuando chocaban dos direcciones que iban a parar al mismo lugar? Si tengo menos lugares, va a haber más posibilidad de choques. ¿Está claro? Si tengo más posibilidad de choques, significa que los datos van a estar menos tiempo en el cache, entonces voy a tener menos localidad temporal. Menos localidad temporal me aumenta la probabilidad de fallos. Entonces implica que ya hay un compromiso entre el tamaño del bloque y la tasa de fallos. O sea, no necesariamente un bloque más grande me ayuda a tener menos fallos, sino que va a ser la clásica palabra de la materia que es depende. Va a depender. A veces va a ser más conveniente una cosa, a veces va a ser más conveniente la otra. Y además, fíjense que tener bloques más grandes en general me aumenta la penalidad en caso de fallo. ¿Por qué me aumenta la penalidad? Porque si tengo un bloque más grande significa que cuando tengo un fallo tengo que traer más datos de la memoria siguiente que es lenta. Entonces no es lo mismo traer 16 bytes que traer 32 bytes. ¿Entiendes? O sea, es muy probable que demore más en traer 32 que en traer 16. Entonces, los bloques más grandes, por más que me ayudan en una cosa, tienen un problema con la tasa de fallo, otro problema con la penalidad por fallo. Entonces, tener menos fallos con una alta penalidad puede ser contraproducente. Y eso ya me da una pauta de que la tasa de fallo y la penalidad por fallo están relacionadas de alguna manera. O es bueno, o sería bueno relacionarlas de alguna manera. Porque no es solamente tratar de tener pocos fallos, sino tratar que los fallos también sean baratos, digamos, se pague poca penalidad. Entonces, si acá yo tengo que aumentar el tamaño del bloque, me disminuye la tasa de fallo, pero me aumenta la penalidad y no sé si en el balance me conviene o no. ¿Se entiende la idea? El concepto que les voy tratando de empujar. Acá tenemos una consideración de cómo es cómo cambia la tasa de fallos en función del tamaño del bloque. Y como dice el título, acá en este eje tenemos la tasa de fallos, acá en este otro eje de las X tenemos distintos tamaños de bloque, siempre en bytes, la tasa de fallos es un porcentaje, y los que tenemos son graficados para distintos tamaños de caché. O sea, para un tamaño de caché constante, o sea, supongamos un caché de 4K, con bloques de 16K, voy a tener una cierta cantidad de bloques y eso me va a generar con un programa, una traza de memoria, una determinada tasa de fallos. Si yo aumento el tamaño del bloque, me disminuye la tasa de fallos, lo cual es bueno. Si aumento de vuelta el tamaño del bloque, disminuye, pero ya menos la tasa de fallo, capaz que convenga. Y si ya aumento el tamaño del bloque, fíjense que ya me aumenta la tasa de fallos de vuelta. Y si aumento más el tamaño del bloque, me vuelve a aumentar. ¿Por qué ocurre esta bajada? Porque significa que estoy aprovechando más localidad espacial en los datos y la pérdida de localidad temporal no es significativa. ¿Y por qué me aumenta acá? Porque significa que al revés, digamos, ya la localidad espacial que estoy ganando no es significativa y como tengo pocos bloques, estoy teniendo pérdida de localidad temporal. Fíjense que con otros tamaños de caché se da, digamos, la misma curva, pero más aplanada. O sea, hay un descenso primero, un estancamiento después y un leve ascenso final. Con esto, como ya son muy grandes, son bastante más grandes los cachés, el tamaño del bloque ya es menos significativo, entonces suele haber un descenso y suele mantenerse. Eventualmente, si yo sigo aumentando el tamaño del bloque, esto va a volver a subir. ¿Se entiende la gráfica? Esta gráfica nos muestra que efectivamente hay un compromiso
entre tasa de fallo y tamaño del bloque, y que no siempre es mejor tener bloques más grandes, sino que el tamaño del bloque depende del tamaño del caché. O es bueno que haya un punto adecuado, que no es un óptimo necesariamente, pero hay un punto por acá en el medio en el cual el tamaño del bloque es adecuado para esta traza de memoria con este tamaño de caché. ¿Se entiende el dibujo? ¿El gráfico? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces vamos a ver un poco, les voy a empezar a introducir lo que es, cómo hacemos para agarrar otro de los problemas que yo les había contado, que era de que cuando dos bloques, o de dos palabras, dos datos, competían, por algún modo, por el mismo bloque de caché. ¿Qué es? Por un lado, fíjense que les contamos en el ejemplo. Es probable que dos direcciones de memoria vayan a parar, se mapeen por la función de mapeo al mismo bloque de caché. En el ejemplo que habíamos visto en la clase pasada, las palabras 18 y la palabra 26 se mapeaban al mismo bloque de caché. Cuando vimos ahora ejemplos más avanzados, más complicados, vemos que también puede ocurrir de nuevo eso, y que tiene que ver con tener, por un lado, pocos bloques, y por el otro lado también puede ser por caché pequeños. Eso va a generar que, supongamos si yo estoy accediendo a la palabra 18, en el ejemplo inicial, y después accedo a la 26. Entonces la 26 la saca a la 18. ¿Y qué pasa si después quiero acceder de vuelta a la 18 por localidad temporal? Bueno, ya no la tengo, entonces tengo un fallo, porque está a la 26. Entonces, bueno, la saco a la 26 y la vuelvo a poner a la 18. ¿Y qué pasa si después vuelvo a acceder a la 26? Porque resulta que mi patrón de acceso es 18-26, 18-26, 18-26, 18-26. Estoy accediendo solamente a dos datos y lo estoy accediendo muchísimo porque tengo eh, muchos accesos consecutivos con ese patrón de datos. Los guardé ahí en las variables, o se guardaron ahí en las variables, entonces van a la dirección 18 y la dirección 26. Y fíjese que si yo tengo ese patrón, las direcciones se van a estar sacando permanentemente entre sí y voy a tener todos fallos. Por más que yo esté accediendo solamente a dos datos y que en el caché pueda guardar 8, voy a tener todos fallos. O sea, no estoy aprovechando la estructura del caché. ¿Se entiende? Y eso se conoce como, o eventualmente genera, así cuando tengo algo tan extremo, lo que es un efecto ping-pong, que es simplemente que una dirección saca otra y la segunda saca a la primera y se están permanentemente sacando datos del caché porque se traen datos que se los podría tener de algún otro modo porque ya se los accedió, ya se los trajo, ya tuve mi acceso a la palabra 18, pero la tuve que sacar. ¿Y por qué la saqué? Porque vino otra al mismo lugar. Bueno, la pregunta es, ¿no podemos tener las dos juntas? ¿Se entiende? Entonces, ahí está la explicación del efecto ping-pong. Y el tema es, ¿cómo podemos hacer para tener las dos juntas? La respuesta es no, no se pueden tener las dos juntas. ¿Por qué? Porque la función de mapeo, que es una única función, dice que van a parar las dos al mismo bloque. Entonces, no no pueden estar las dos direcciones juntas. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar ahí? Si queremos tener las dos palabras juntas, ¿qué es lo que deberíamos cambiar? ¿O qué es lo que deberíamos, cuál es la suposición que deberíamos dejar de hacer? Lo que habría que cambiar es la función de mapeo. ¿No? Si la función de mapeo me dice que no pueden ir las dos palabras juntas y yo quiero que vayan las dos palabras juntas, bueno, busquemos alguna otra función de mapeo que me permita que las dos palabras estén juntas.
Antes de llegar a eso, una cosa que me había quedado pendiente es esas competencias, en realidad se llaman, en la terminología de jerarquía de memoria, se llaman conflictos. Y todos los fallos ocasionados porque las direcciones de memoria se mapean en el mismo lugar, se llaman fallos por conflicto. Es una palabra muy específica y un concepto muy notorio. Estos fallos por conflicto son muy comunes en mapeos de calle de mapeo directo. ¿Por qué? Justamente porque la función de mapeo es fija. Estas dos direcciones van al mismo lugar y eso no se puede cambiar. Entonces, en esos casos va a haber probablemente fallos por conflicto. También pasa, como les dije, en calles pequeños. ¿Y cómo se soluciona? Hay dos maneras. Aumentar el tamaño de calle, porque si aumentamos el tamaño de calle, implícitamente cambia la función de mapeo, o cambiar la organización del calle, lo cual también nos cambia la función de mapeo. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Está más o menos comprendido lo que son los fallos por conflicto? La idea de los fallos por conflicto. Ese que dice el último, cambiar la organización del caché asociatividad, es una manera de tratar que, por ejemplo, las palabras 18 y 26 puedan estar en el caché al mismo tiempo. Porque si yo las puedo tener a las dos palabras al mismo tiempo, si yo accedo a 18, 26, 18, 26, 18, 26, voy a tener solamente dos fallos, los primeros dos, el primer acceso a cada una, y después voy a tener todos los demás aciertos. Entonces, me va a generar una tasa de fallo muchísimo menor que la del calle de mapeo directo. Entonces, ¿qué es esto de asociatividad? Y esto nos lleva a lo que es un calle que se conoce como asociativo puro, y es la segunda organización de calle que les voy a contar. Es otra. Este calle asociativo puro no tiene índice. ¿Estamos? Se llama así asociativo puro porque es cada bloque de memoria puede ir a cualquier lado del caché. Acá no hay función de mapeo, no es que vos estás asignado a tal lugar, sino que anda a donde puedas, anda al lugar. Si encontrás un lugar vacío, sentate ahí. Eso asociativo puro es cuando uno entra al cine y va y se sienta en la butaca que le gusta, que no esté ocupada, por supuesto, o cosas así por el estilo, ¿no? Acá los datos van en cualquier lado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para saber si hay un acierto? ¿No? Si no tenemos índice. Bueno, si nunca hay mapeo directo, lo primero que hacemos es con el índice accedíamos a un bloque. Y a ese bloque comparábamos la etiqueta. Acá no tenemos índice. ¿Qué tenemos que hacer? Y no nos queda otra alternativa que comparar todas las etiquetas. O sea, dada la dirección, yo voy a comparar con las etiquetas de todos los bloques al mismo tiempo. Fíjense que en vez de tener un comparador, acá vamos a tener n comparadores, donde n es la cantidad de bloques. Si tenemos un caché de 8 bloques, vamos a tener 8 comparadores. Y si tenemos un caché de 256 bloques, vamos a tener 256 comparadores. Todos en paralelo, por suerte, pero son 256 igual. Eso hace que el caché asociativo puro sea notoriamente más caro, más costoso que el caché de mapeo directo. Pero por otra parte tiene una ventaja, no tiene índice. Entonces la dirección de memoria solamente se descompone en dos campos, lo que es etiqueta y lo que es offset. O sea, el offset se mantiene igual, puede ser un caché asociativo puro con bloques de muchas palabras. Entonces supongamos que tengo un caché asociativo puro con bloques de 16 bytes, voy a necesitar 4 bits de offset.
Y si son 32 bits de direcciones, los otros 28 bits son para la etiqueta. ¿Está claro? Eso es porque no tiene índice. ¿Vamos bien? Fíjense que también el hecho de que no tenga índice implica que las etiquetas son un poquito más grandes y esos son más bits necesarios que hay que almacenar. Está bien que no es que me hagan la diferencia 3, 4 bits más, pero son 3, 4 bits más que hacen un poquitito más caro también a los cachés asociativos puros. ¿Qué tiene de bueno este caché? Que por definición no tiene fallo por conflicto. O sea, los fallos por conflicto en un caché asociativo puro son cero, siempre. ¿No? ¿Por qué? Porque nunca los fallos por conflicto implicaban que dos direcciones vayan a parar al mismo lugar. Bueno, acá como todas las direcciones pueden ir a cualquier lugar, no existe el concepto de ir a parar al mismo. ¿Se entiende? Vos podés ir a donde vos quieras. Entonces, no va a haber necesidad de que dos vayan al mismo lugar. Entonces, los fallos por conflicto son nulos. Eso hace que, en general, los cachés de asociativo puro tengan una tasa de fallos bastante menor que los cachés de mapeo directo, lo cual los hace mejores, porque tienen menos fallos. ¿Se entiende? Y fíjense, otra comparación que tiene con respecto al calle de mapeo directo es que suele ser que el tiempo de acierto es un poco mayor, o sea, son más lentos. ¿Por qué? Y por el hecho de las comparaciones que tienen que hacer acá, este, no solamente hay que comparar un montón de bloques, sino que además en el calle de mapeo directo hay ciertas optimizaciones que se pueden hacer como, fíjense que uno ya puede ir seleccionando el dato del multiplexor mientras se va comprobando si es un hit. ¿Por qué? Porque una vez que ya accedemos al bloque, ya tenemos el bloque con los datos y con la etiqueta listos. Entonces comparamos la etiqueta y podemos ir mandando en cierto modo los datos al procesador diciendo ya los tengo, ¿entiendes? Y después vemos si es un acierto o no, pero yo ya voy ganando algo de tiempo. En un caso asociativo puro no, porque no hay un bloque que seleccionar. O sea, no sé dónde están, pueden estar en cualquier lado. Tengo que comparar con todos. Entonces, necesariamente primero tengo que hacer todas las comparaciones para ver si realmente está el bloque que yo quiero. Y recién empezar a eh, transferir datos o lo que sea. Entonces, eso hace que el caché asociativo puro sea un poco más lento que el caché de mapeo directo. Entonces, fíjense ciertas cosas. Tiene el tiempo de acierto más grande, la tasa de fallos más chica. La penalidad en caso de fallo va a ser igual porque depende del tamaño del bloque. Entonces ya tiene algunas cosas mejores, algunas cosas peores. Es más caro, pero hay que ver si vale la pena o no. ¿Preguntas con respecto al caché asociativo puro? Entonces, por un lado teníamos el caché de mapeo directo con la función de mapeo fija. Cada bloque va a parar a un solo lugar. Por el otro lado tenemos un caché asociativo puro sin función de mapeo. Cada bloque puede ir a parar a cualquier lugar. En este caso el 18 y el 26 se acomodan donde se les dé la gana. No hay ningún drama con eso. Eventualmente cuando se llene se sacarán los datos menos usados o el que hace mucho que no se lo accede. Eso ya después lo vemos. La cuestión que tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Lo que nos queda es ver lo que es el término medio. Y ya con esto terminamos la clase de hoy. ¿Qué es el término medio?
no irse ni para un extremo ni para el otro. O sea, ni una función vos vas a parar a un único lugar o vas a parar a cualquier lugar. Existe la tercera organización, y es la última que vamos a ver, son los calles asociativos por conjuntos. ¿Qué es un calle asociativo por conjuntos? Un calle en el cual tiene índice. Entonces, uno con el índice va a seleccionar un renglón, una fila de calle. Pero esa fila ya no es un bloque, sino es un conjunto de varios bloques. ¿No? Y la idea es que dentro de ese conjunto, los distintos bloques son asociativos entre sí. Entonces, supongamos que tenemos un asociativo por conjuntos de 4 vías, que como dice más o menos el coso, ahí con n igual a 4. Ustedes con el índice van a elegir un conjunto de 4 bloques. Y los datos los pueden ubicar en cualquiera de los bloques de esos 4 bloques, pero no pueden ir a otro conjunto. Entonces es como pedacitos de asociatividad eh, manejados con un índice, organizados con un índice. ¿Se entiende más un poquito la idea? Después la vamos a ir trabajando un poco. Como les dije, es la tercera organización de calle. La idea es que este calle combina las ventajas de los dos anteriores. O sea, no es tan caro como el asociativo puro, porque no voy a necesitar un comparador por cada bloque, sino voy a necesitar un comparador por cada vía. Entonces, si tengo conjuntos de 4 vías, tengo asociativos, eh, necesito 4 comparadores. ¿Se entiende? Para comparar de ese conjunto que yo elegí, los 4 bloques que son asociativos entre sí. Entonces eso lo hace más barato que el caso asociativo puro. Lo hace más rápido también que el caso asociativo puro. Y al hecho de tener un conjunto y varios bloques asociativos entre sí, hace que, por ejemplo, cosas como el efecto ping-pong no ocurra o sea muy disminuido y tenga una tasa de fallos que no es tan buena como el asociativo puro, pero tampoco tan mala como el de mapeo directo. O sea, está en el medio de los dos. Más tirando al de mapeo directo, pero va a depender. Entonces, como les dije recién, el índice no va a seleccionar un único bloque, sino que el índice va a seleccionar un conjunto de n bloques. Y dentro de ese conjunto, los bloques son asociativos entre sí. Entonces, dado un valor de índice, el dato puede ir a cualquier bloque de ese conjunto, pero no de otro conjunto. Perdón. Entonces, ¿a qué se parecería esto? Es como que yo ponga n calles de mapeo directo en paralelo. Estamos como que yo tengo un calle de mapeo directo y si pongo 2 calles de mapeo directo en paralelo, es como si tuviera un calle asociativo por conjunto de 2 vías, de los cuales el índice me selecciona en vez de un bloque, me va a seleccionar un conjunto de 2 bloques. Entonces ahora en vez de ver el calle como una tabla, ya lo tienen que ver como una tabla tridimensional, digamos, en la cual tienen varias tablitas, eh, una atrás de la otra, si lo quieren ver así. Son varios calles en paralelo. Entonces este es más caro que el de mapeo directo, pero más barato que el asociativo puro. Tiene menos tasa de fallo, perdón, tiene una mayor tasa de fallo, digamos que menor tasa de fallo que el de mapeo directo, lo cual es bueno, pero mayor tasa de fallo que el asociativo puro. Entonces es una mezcla, un punto medio entre los dos. La idea es que trata de aprovechar las ventajas de ambos. ¿Preguntas?
Y acá viene un ejemplito, pero yo ya voy a sugerir que el ejemplito quede para la próxima. Y que la vayan masticando a las 3 organizaciones de calle. Por más que el ejemplo los va a ayudar a masticarlo, pero yo digo que ya hasta aquí lleguemos. Estamos todos de acuerdo. De paso tienen un par de minutitos para repasar por el quiz de ingeniería de software. Y sí, la sugerencia es que repasen toda la clase de hoy para la clase del miércoles. No sé si va a haber un quiz, no los quiero amenazar con un quiz. Capaz que sí haya, capaz que no. Pero de vuelta, son muchos conceptos. También no hemos visto tanto, pero hemos visto varias cosas profundas. La aritmética de direcciones, el tamaño del coso, la asociatividad, los bloques de distinto tamaño. O sea, son varias cosas que hay que masticarlas, hay que pensarlas bien. Si quieren, empiecen a ver el simulador con la guía, capaz que los ayuda un poco, capaz que los confunde más, capaz que les genera dudas. Entonces, pregunten si tienen dudas por Discord o como quieran, pero no se atrasen con este tema porque son muchas cosas que hay que ir de a poquito, que después cuando las entiendan les va a parecer que es facilísimo, que es una pavada, pero hasta que lleguen a ese punto les va a costar. Entonces, y esto es notorio y siempre les pasa a todos los alumnos, no se preocupen por eso, pero es cuestión de algunos lo van a ver más rápido, otros lo van a ver más lento, pero todos lo van a terminar viendo al final. eh, Trabájenlo, vayan despacio, no se atrasen. Entonces, repasen la clase de hoy para la clase que viene. Traten de ir viendo, ya vamos como 40 diapositivas, eh, traten de entenderlas la mayoría, por no decir todas. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo antes de que cortemos la clase? Mandemos saludos para todos los que no están presentes pero nos están viendo en el video. Bueno, cortamos acá, dejo de grabar y nos vemos el miércoles. Que les vaya bien el quiz de hoy y estudien para el miércoles. Chau chicos.